Fue uno de los primeros arquitectos reconocibles del país. Wren participó en diseñar las nuevas regulaciones para construir en Londres que establecían que la ciudad debía reconstruirse con un material a prueba de fuego. La elección obvia fue el ladrillo. Y en las afueras de Londres, la Bulmer Briggs, especialista en hacer ladrillos a la medida para proyectos de restauración, aplica muchas de las técnicas de fabricación de ladrillos usadas para reconstruir Londres. Aquí aún se hacen ladrillos a mano con moldes de madera. Este es el método tradicional usado por siglos. El fabricante toma arcilla, la esparce sobre arena, la cual sirve para sacar la arcilla del molde, y luego puede alzar el ladrillo en el molde, tomar una tablita y colocarlo sobre esta. Vuelve a colocar arena al molde, vuelve a la base y moldea otro ladrillo. Este es el principio usado desde la antigüedad. Luego de moldeado, el ladrillo debe secarse. En verano sacamos los ladrillos para secarlos al natural en estas hileras abiertas. Ponemos los ladrillos sobre estas calzadas de concreto para que se sequen al sol y al aire. Aquí en verano se secan unos 80.000 ladrillos. El invierno nos obliga a secar los ladrillos artificialmente en los galpones. Cuando los ladrillos se secan, se hornean a temperaturas superiores a los 1090 grados centígrados. Se llama horno de flujo descendente porque el calor viene de 7 quemadores externos por el techo y pasa por los ladrillos apilados de un modo en que permiten que éste se propague y salga por el conducto de humo. Se meten 12.000 ladrillos. Completada la carga, se sella. Se calienta el horno 2 días, se hornean los ladrillos 2 días y se enfrían 3 días. Es un proceso continuo. Se secan cuando se enfrían y se repite el ciclo. Hay 7 fuegos alrededor por fuera. En un proceso regular se enciende uno y se llega hasta el 7º. El secreto es mantener los fuegos iguales. Si el viento sopla desde el oeste, puede haber fuegos más vivos de un lado. Lo esencial es mantenerlos equilibrados. A principios del siglo XX, la demanda de ladrillos fue mayor a la capacidad de estos primeros tipos de fábricas. Al estrellarse con un muro, la fabricación artesanal de ladrillos fue transformada rápidamente en una industria mecanizada. Y en ningún sitio habría mayor demanda de ladrillos que en la primera gran metrópolis de América, Nueva York. Para hacer ladrillos se necesitan muchas y muchas toneladas de arcilla. Pero no sirve cualquier tipo de arcilla. Se necesita una especial, como la de caolín, compuesta de un silicato de aluminio que es esencial para hacer ladrillos horneados. Pero eso no es todo. Los ladrillos se suelen hacer de una mezcla de arcilla y arena y algún otro material inerte. Si uno usa arcilla pura, arcilla de alfarero, el ladrillo será un objeto demasiado grande en el horno y se encogerá, agrietará y romperá. Así que los ladrillos de lodo tienden a tener 30% de arcilla o menos. La terracota o la alfarería, por otra parte, puede contener 75% de arcilla. En toda la historia, los fabricantes de ladrillos siempre se han instalado donde haya arcilla. Y siempre hay cerca arquitectura hecha con ladrillos. Desde el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, la arquitectura de Nueva York fue definida predominantemente por un material, el ladrillo. Antes de la introducción del ladrillo, los incendios eran un gran peligro en Manhattan. Amplias áreas de la ciudad fueron destruidas a principios del siglo XIX, y en la época en que se construyó la cuadra de la calle Charlton, era ilegal fabricar con madera. Los incendios siempre favorecieron a la industria del ladrillo. Su utilidad por su resistencia al fuego es uno de los motivos principales de su éxito como material. Al llegar el siglo XX, Nueva York vivía un crecimiento mayor al de cualquier ciudad del mundo, el cual generó una demanda sin precedentes de ladrillos.
En esencia, lo que ocurrió en Nueva York fue que al aumentar su población, esta se mudó hacia el norte. Y al esta mudarse, se fabricaron más casas. Lo típico en Nueva York en ese periodo era que se hicieran las casas en el lado oeste, porque estaban más cerca de los muelles del río Hudson. El río Hudson permitía llevar ladrillos a la ciudad de modo más fácil y económico. Pero sobre todo permitía a los ladrilleros río arriba acceso a uno de los mayores depósitos de arcilla del país. Los depósitos de arcilla se extienden por más de 160 kilómetros. Es uno de los más grandes de Estados Unidos. Tiene ciertas interrupciones, pero la región arcillera se extiende por una gran distancia y permitió esa gran producción. Y con estas cantidades de arcilla que parecían infinitas, la industria ladrillera fue la que más predominó en el río Hudson. A inicios del siglo XX, la industria ladrillera del río Hudson creó más de 130 fabricantes. Pronto fue la mayor región ladrillera en el mundo. En su apogeo entre 1905 y 1906, la industria ladrillera del río Hudson fabricó más de 1.000 millones de ladrillos, lo que casi equivale a un muro de 12 metros de alto y 30 centímetros de grosor, sin aperturas, desde Albany hasta Buffalo, o sea, de más de 480 kilómetros. Pero este apogeo de la industria tuvo un precio. Los depósitos arcillosos del Valle del Hudson se agotaron y la extracción desenfrenada para suplir la demanda produciría una tragedia en un caserío de ladrilleros del Valle del río Hudson. En la tarde del 8 de enero de 1906, el pueblito de Haverstraw, en Nueva York, pagó el máximo precio. Las ladrilleras Excelsior y Aquiles excavaron demasiado cerca del pueblo y las vías y socavaron las calles. Un deshielo temprano había derretido el suelo y la arcilla bajo el caserío, lo que causó que partes de este fueran tragados por la fosa arcillosa. Una tercera parte del pueblo cayó con la excavación. Esto pasó en un área de 6 a 7 cuadras en forma de media luna. El deslizamiento causó la muerte de 19 personas y la destrucción de 20 casas. A pesar de la tragedia, la industria ladrillera siguió prosperando e industrializándose. El moldeado de los ladrillos tardó mucho tiempo en mecanizarse en Europa, pero no mucho en los Estados Unidos porque la mano de obra allí era escasa. Las máquinas funcionaban de dos modos, reproduciendo el moldeado manual o pasando la arcilla por un extrusor y luego cortándola. Hornos con más eficiencia en el uso de combustible reemplazaron a los viejos hornos que había que apagar entre cada horneado. Esto aumentó la productividad de las ladrilleras. El horno Hoffman funcionaba mediante varios hornos laterales por los cuales se desplazaban los gases calientes. El horno que estaba encendido iba calentando al horno contiguo y disponiéndolos en un gran circuito podían encenderse continuamente. Muchos hornos Hoffman funcionaron 50 o 75 años sin parar, produciendo decenas de miles de ladrillos al día. Los ladrillos del Valle del Hudson eran primordialmente de fachada o arquitectónicos y eran para todo uso sobre el suelo. Pero ladrillos de otras partes del país con depósitos de arcilla más densos también podían usarse en el suelo. Los ladrillos de pavimento son de un tipo muy especial. Son muy distintos a los de construcción, pues son mucho más densos, para que sean más impermeables a la absorción del agua y sean más resistentes, lo que es necesario para que soporten los impactos que reciben en el suelo. Y el camino no terminó ahí. La industria halló usos para una serie de ladrillos especiales llamados refractarios. Hechos de arcilla de alta pureza, los ladrillos refractarios, incluidos los que son a prueba de ácido, soportan altas temperaturas y se usaron extensamente en fundiciones, hornos y otras aplicaciones industriales. Y la construcción con ladrillos se ayudó con otra innovación, el cemento Portland. El gran cambio en el mortero lo produjo el cemento Portland. Le dio al mortero más fuerza de compresión y llenaba los vacíos y uniones entre mortero y ladrillos con una juntura más densa. La innovación del cemento Portland fue patentada en 1824 por un albañil mampostero, Joseph Austin.